recuerdo que la hijita del pastor Antonio estaba en un hospital, ¿no saben cómo está? También. La Biblia nos relata, hermanos, un encuentro especial que tuvo el Señor con una mujer. Y en ese encuentro, ella le presenta una gran necesidad. Vamos a abrir el libro de Juan, ahora el libro de Juan, capítulo 4, versos del 6 al 10. Juan capítulo 4, versos del 6 al 10. La palabra de Dios dice: allí estaba en el pozo de Jacob Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, era el mediodía. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. El 11 dice: la mujer contestó: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. El 14 es el verso central de este estudio que vamos a tener, hermanos. Dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá jamás sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que brota para vida eterna. En este sábado, hermanos, y el siguiente sábado vamos a estudiar la fuente de agua viva que habla Jesús aquí. Esa fuente es una fuente que da agua a todo el que tiene sed. Y usted necesita esa fuente. Y la Biblia nos explica en el Nuevo Testamento cuál es esa fuente. Vamos a ir, hermanos, al libro de Apocalipsis, capítulo 26. Apocalipsis, capítulo 26. Eso que el Señor Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana era una profecía. Capítulo 22, verso 16. Este es el verso, es el único verso en la Biblia que explica específicamente del agua viva. Muchos versos en la Biblia en el Nuevo Testamento hablan del agua, pero este es el que habla del agua viva. Verso 16 y 17, dice así: yo, Jesús, os envié mi ángel con este testimonio para las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, y la radiante estrella de la mañana. Verso 17. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga también diga: ven. Y el que tenga sed y quiera, venga y reciba el agua viva gratuitamente. El agua viva que Cristo estaba hablando específicamente a la mujer samaritana era el libro del Apocalipsis. Y cuando hablamos de que tenemos necesidad de saciar nuestra sed, el Señor envió un agua viva, hermanos, especial, y está en este libro.
Eso es lo que vamos a hacer en este día y el siguiente sábado. Pero antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, estamos acá reunidos con un propósito especial. Es tomar el agua viva que tú prometiste a la mujer samaritana. Te pedimos que estés con nosotros, Señor, que nos ayudes a estar atentos al estudio de tu palabra y que podamos ver en el estudio de tu palabra, Señor, una bendición no solamente para nosotros, sino también para los demás. Ayúdanos, Señor, aleja cualquier influencia maligna, cualquier pensamiento equivocado, Señor, para que estemos completamente atentos al mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Lo que vamos a hacer en este día y el próximo sábado, hermanos, les quiero invitar vamos a hacer una escuela de profecía. Y para eso necesitamos una guía de estudio. Está acá. Le di al hermano Beteta. Gracias, hermano Beteta, por sacarla en color. Yo no quería hacer eso, pero yo quería que fuera en color. Vamos a tener una por familia, porque no sé si está una por persona, pero entonces una por familia. Entonces, entonces para que cuando las personas lleguen, vamos a darle una. Esta va a ser nuestra guía. ¿Muy bien? Entonces, cuando las personas lleguen, vamos a estar aquí atentos, hermanos. A veces una persona llega y entonces nos distraemos, pero vamos a tratar de, si una persona llega, lo saludamos más adelante para poder estar atentos a lo que vamos a hacer. Como metodología, hermanos, la razón por la que hacemos esto, hermanos, es porque frecuentemente nosotros estudiamos la palabra, pero el hermano se va y no tiene nada para volver a recordar. Así que yo quisiera invitarles, hermanos, a que ustedes, cuando llenemos esto, ustedes vayan a su casa y se acuerden y vayan a la Biblia y comprueben lo que la Biblia dice. Vamos a hacer preguntas. Ustedes van a darse cuenta aquí que aquí aparecen unas preguntas, y para poder mantener el orden en el estudio, voy a pedir a los hermanos que si de pronto no entienden algo, no se preocupen. Yo voy a tratar de repetir todo para que no hayan personas preguntando lo que acabé de decir. ¿Muy bien? Entonces vamos a estar todos atentos, y si tienen alguna pregunta, no se preocupen, yo voy a tratar de repetir la respuesta. Yo voy a poner aquí la pregunta y ustedes van a tener ahí un lapicero, van a colocar la respuesta. Si de repente en el estudio de pronto usted se quedó un poquito atrasado, no se preocupe, deje el espacio vacío. Si de pronto no pudo llenar porque algo pasó, deje el espacio vacío, que lo más importante es ir al ritmo del estudio que vamos a tener. ¿Muy bien? Y si de pronto tiene que completar algo, lo podemos completar después. Entonces vamos a empezar. Lo que vamos a hacer, hermanos, es un estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Muy bien. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces vamos a empezar con las primeras preguntas. Ustedes ya tienen ahí su lapicero. Muy bien. Yo les voy a hacer la pregunta. Si de pronto alguien la sabe, lo vamos a decir. Primera pregunta. Entonces van a contestarlo ahí. Recuerden, si se quedan un poco atrás, no se preocupen. Dejen el espacio vacío, que lo más importante es que ustedes sigan al ritmo del estudio. La primera pregunta. ¿En qué país, actualmente, un país que existe hoy, se encontraban ubicadas las ciudades que se mencionan en las 7 iglesias del Apocalipsis? ¿Alguien sabe? Muy bien, Turquía. Entonces vamos a colocar ahí Turquía. Es el país que hoy se conoce como Turquía. En ese tiempo no era Turquía. En ese tiempo era el Imperio Romano. Coloquen el espacio en blanco, la primera pregunta, coloquen la respuesta Turquía. Muy bien. Ya tenemos la primera. Entonces ya sabemos en qué país es, hermanos. ¿En qué país se ubicaban esas ciudades? Turquía. En Turquía. Muy bien, segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice: ¿en qué provincia de Asia Menor se encontraban las iglesias del Apocalipsis? ¿En qué provincia? Ahora, para eso vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Ya sabemos dónde estaba. Muy bien, estaba en el país de Turquía. Ahora, el Imperio Romano estaba dividido en provincias. Muy bien. La pregunta que estoy haciendo es: ¿en cuál provincia romana se encontraban esas ciudades, esas 7 ciudades? Para eso vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Eso es lo que dice. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
ahí menciona 5 de las provincias de Roma. Muy bien. Ahora, en Hechos capítulo 2, verso 11, ya les voy a dar la respuesta. Por ahora estamos mirando dónde, para que ustedes vean las citas bíblicas de dónde está. Hechos capítulo 2, versos del 8 al 11, dice: ¿Cómo pues les oímos hablar? Esto es en el Pentecostés. ¿Recuerdan el Pentecostés? Cuando Pedro está enfrente en Jerusalén y habían venido muchos judíos de muchas provincias. Esto es lo que dice Pedro. Dice: ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada una de nuestras lenguas en que somos nacidos? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en todas las partes de África que están en la parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Él menciona todos los países del mundo y menciona las provincias, y menciona las provincias que menciona ahí de nuevo es Capadocia, Ponto y Asia. ¿Muy bien? Ahora, van a ver el mapa que ustedes ven ahí. ¿Sí ven el mapa que está ahí? Sí. La respuesta a esta pregunta, ahí está el mapa, yo tengo el mapa ahí. La respuesta, ¿dónde estaban ubicadas estas provincias? La respuesta es la provincia de Asia. Dentro de Asia había una provincia que también tiene el mismo nombre, se llamaba Asia. Y ahí es donde estaban las 7 iglesias. ¿Muy bien? Entonces vamos a colocar la respuesta. Ahí dice, ¿en qué provincia de Asia Menor es la provincia de Asia? Coloquemos Asia. Muy bien, ya sabemos dónde es. ¿Dónde está? Entonces, hay muchas provincias. Mira, aquí está Bitinia. ¿Recuerdan que mencioné Bitinia? Bitinia, Capadocia, Pontus. ¿Recuerdan? Entonces la provincia romana era la provincia de Asia. Aquí está. Muy bien. Ok. Ahora, vamos a ir a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, básicamente, ustedes lo van a escribir. Entonces, ustedes ven el mapa acá. Vamos a ubicar van a colocar los nombres. Entonces, ahí tienen ubicadas la isla de Patmos. ¿Cuál es la siguiente que está acá? La primera, Éfeso. Van a colocar ahí Éfeso. Coloquen Éfeso. Y 1 Éfeso. Muy bien. Ahora la segunda, Esmirna. Esmirna. En español es con I latina. Esmirna. La tercera, que está aquí, muy bien, ya vamos a entender por qué es importante, es Pérgamo. Ahí van a colocar Pérgamo. ¿Ok? La cuarta es Tiatira. Vamos a colocar ahí Tiatira. Muy bien. La quinta es la iglesia de Sardis. Sardis está acá, muy bien. Y la sexta es Filadelfia, en español es con F, Filadelfia. Y la séptima, la Odisea. Muy bien, hermanos, aquí está. Ahora, cuando Juan escribió la carta, Juan estaba acá, muy bien. Y lo que Juan esperaba es que la carta se distribuyera de esta manera. Esta era la forma en la que se debían distribuir las cartas a las iglesias. Muy bien, empezando por Éfeso y terminando en la Odisea. Esto es algo muy importante, hermanos, para poder entender el mensaje a las iglesias. Muy bien, ya sabemos que es en el país de Turquía, sabemos que es en la provincia de Asia y ya tenemos la ubicación geográfica. Muy bien, ¿están conmigo, hermanos? Ok, vamos a pasar a la siguiente página. Atrás. Dice, vamos a ver, si ustedes saben la respuesta me la pueden decir. Bueno, la cuarta pregunta dice, ¿en qué verso del Apocalipsis inicia el mensaje a las iglesias? ¿En qué verso del Apocalipsis inicia el mensaje a las iglesias? Dilo fuerte. Apocalipsis 2.1, muy bien. Vamos a ver. Sí, Apocalipsis 2.1. Entonces vamos a colocar ahí las citas, Apocalipsis 2.1. Muy bien. No podemos estudiar hoy el capítulo 1 por tiempo, muy bien, pero el mensaje empieza en el capítulo 2, verso 1. Que dice, escribe al ángel de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahí empieza el mensaje a las 7 iglesias. ¿Muy bien?
¿Estamos todos Eso en la misma pregunta? Ahora, la siguiente pregunta. ¿Estamos bien, hermanos? Vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿En qué verso del Apocalipsis termina el mensaje a las iglesias? ¿En qué verso del Apocalipsis termina el mensaje a las iglesias? 3:22, no, 3:22. Apocalipsis 3:22. No, ahí no termina. Yo no pensaba que ahí terminaba. Ahí no termina. Vamos a ir a Apocalipsis 22:16. Vayan por favor a Apocalipsis 22:16. El mensaje empieza en el 2 y el mensaje termina en el 22. Muy importante, hermanos. Dice así. 22, ¿qué? 16. Apocalipsis 22:16. Dice: Yo, Jesús, os envié mi ángel con este testimonio para las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la radiante estrella de la mañana. Todo el Apocalipsis es el mensaje a las 7 iglesias. Eso se ronda El mensaje, todo el Apocalipsis es un mensaje que corresponde a cada iglesia dependiendo de la profecía que se esté cumpliendo. Es muy importante. Comienza en el 1, Comienza en el 2.1 y termina en el último. Es decir, que el Apocalipsis es el mensaje a las iglesias. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, para poder entender el Apocalipsis tenemos que entender el mensaje a las iglesias. No se puede entender el Apocalipsis sin entender el mensaje a las iglesias, porque el mensaje a las iglesias es el fundamento del Apocalipsis. Y todas las profecías que se mencionan en el Apocalipsis tienen que caber en una de las iglesias. Cada periodo de tiempo tenía un mensaje especial de acuerdo a las iglesias. Y eso es lo que se describe en todo el Apocalipsis. Entonces, la respuesta a la pregunta, hermanos, es Apocalipsis 22:16. O sea que desde el principio, hermanos, vamos a entender, vamos a cambiar lo que habíamos pensado, que termina en el 3:20, en el último verso del capítulo 3. No termina ahí, termina en el último capítulo del Apocalipsis. Muy bien, sigamos adelante. Siguiente pregunta. ¿Quién recibe el mensaje a cada una de las iglesias? Juan, pero Juan se lo da, pero ¿a quién le da el mensaje Juan? Ok, esa es una pregunta que no la hemos hecho antes. Ahora vamos a leer, vean por favor con más cuidado el capítulo 2, el primero. Y ahora vamos a responder esta pregunta leyendo lo que dice el capítulo 2, verso 1. ¿A quién se le da el mensaje? Muy bien. Muy bien. Por eso digo que el primer versículo sería 1:20. También, muy bien. O sea, todo el mensaje del Apocalipsis es así. Pero Juan se lo da al ángel, el ángel. ahora vamos a explicarlo cada vez más. Dios le dice a Juan, escribe ¿a quién? Al ángel. Y el ángel le lleva el mensaje ¿a quién? A la iglesia. ¿Estamos claros? Y si ustedes ven, cada introducción de cada iglesia empieza con escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. El que recibe el mensaje es el ángel. Y el ángel tiene la responsabilidad ¿de qué? De llevarlo a otras personas. Muy bien. Entonces, el ángel de cada iglesia recibe el mensaje de Juan. Juan lo recibe, pero dice que se lo dé al ángel. Muy bien. Ahora vamos a mirar esta estructura que aparece aquí y la vamos a ver en todas las iglesias. La estructura es: Cristo se introduce. Hay un saludo. Bueno, primero hay un saludo. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Un saludo. Después, Cristo se describe. Cristo dice, yo soy el que tiene la llave. Yo soy el que anda en medio de los 7 candeleros. Yo tengo una característica especial.
Y después aparece la descripción de las obras de la iglesia. Las obras de la iglesia son dos partes. Algunas tienen elogios y reprensión. Algunas solo tienen elogios, otras solo tienen reprensión. Pero hay que leerlo para determinar qué se está diciendo, si es un elogio o es una reprensión. ¿Muy bien? Entonces, estas son las obras de la iglesia. Después aparece una advertencia. ¿Ok? Entonces aparece un saludo, Cristo se describe. Después aparecen las obras de la iglesia, que son elogios o reprensiones. Y después aparece una advertencia. Y finalmente, hermanos, aparece una promesa. Muy bien, vamos a tener en mente. Creo que eso no lo puse acá, lo que puse está más adelante. ¿Sí está ahí? Oh, está pero dividido. Muy bien. Ok. Vamos a empezar entonces con la iglesia de Éfeso. ¿Qué les parece? Entonces vamos a mirar Éfeso, ¿dónde estaba? Éfeso está aquí. Muy bien. Y voy a pedirle a Germán que me ayude aquí, ¿no creo, Germán? O alguien para que miremos que el sonido esté andando. Ok, vale, para que miremos que el sonido esté andando. Vamos a mirar este video y vamos a estar atentos a lo que dice este video sobre la iglesia de Éfeso. Bueno, creo que este video por ahora, no sé si tiene sonido. Vamos a mirar este video. Miren dónde estaba Éfeso. ¿Bien? Eso es lo que era Éfeso en ese tiempo. King Lysimachus in about 300 BC. City walls, about 9 kilometers long, were built on the ridges of the hills. Here we see the model of the city in the Hellenistic period. Ephesus grew under the Romans. They developed the city even further and gave it an artificial harbor. After the serious earthquake in 270 AD, the city was rebuilt in the 5th century, but on a smaller scale. Ephesus was originally situated on the Aegean coast, but the rivers increasingly deposited silt, and the Romans finally created an artificial port linked to the canal. We can approach the city along this canal and cross the harbor to reach the main entrance, the port gate. Behind here was the Arcadiani, named after Emperor Arcadius. It led to the city center and the theater. Traders used to sell their goods in the arcades on the left and right. Oil lamps lit up the gangways at night. We continue along the road towards the theater. The Arcadiane looks like this today. We walk through the eastern gate, which marked the end of the Arcadiane, to the theater, one of the largest in the ancient world. It could accommodate between 22 and 25,000 spectators. It fell into decay from the 6th century onwards. Its stones were used to construct the Byzantine city. During the Roman period, this was not only a place for theater productions and gladiator games, public meetings also took place here. For example, this is where the decision was taken to expel the Apostle Paul from the city, because the silversmiths were no longer able to sell their tiny silver figures of Artemis to pilgrims because of his missionary work. Bueno, lo que quería presentar aquí es que, miren, ese lugar que ustedes ven ahí es el lugar donde Pablo fue acusado. ¿Se acuerdan que él estaba hablando contra la diosa Diana? Contra los que estaban haciendo imágenes de Diana. Ahí fue en el lugar donde él estuvo discutiendo con ellos. Pero miremos ahora sí vamos a ver que tiene más información sobre la iglesia de Éfeso.
Ever wonder what Jesus would say if he wrote a letter to our church? What would he say to us? Early in the book of Revelation, the Apostle John tells us of 7 letters that Jesus wrote to churches in what is now known as Turkey. We typically think of this region of the world as having always been Muslim, but this is not the case. The region of Turkey was once a place where there were many thriving churches. Why is this not so today? What's happened? The answers may be found in the letters that Jesus wrote to them so many years ago. Each of these letters had application to every first century reader and is relevant to us today. The first of these letters is written to the church in Ephesus. Located on the most direct sea and land route to the eastern provinces of the Roman Empire, Ephesus was an emporium that had few equals in the world. No city in Asia was more famous or more populous. Ephesus was to the Roman Empire what perhaps New York City is to the United States today. It was also significant politically. It was the home of the Roman governor and was frequently the scene of very important trials. Ephesus was a notorious center of pagan superstition. It was famous for the Ephesian letters, amulets and charms which were supposed to be infallible remedies for sickness, to bring children to those who were childless, and to ensure success in any undertaking. And people came from all over the world to buy them. In Ephesus, pagan religion was at its strongest. It was the center of worship for Artemis, or Diana. Diana was the goddess of fertility, life, and reproduction, so the worship of Diana was immoral beyond description. The temple was one of the 7 wonders of the ancient world. Only the foundation and 1 column remains of this temple, which once measured 425 feet long, 220 feet wide, and 60 feet high. It once had 120 columns that each stood 60 feet tall. The center portion was roofed over with cypress wood and housed a statue of Diana that was considered to be the most sacred of the ancient world. This massive complex was the religious, cultural, and economic center of the city. It contained the Bank of Asia and, ironically, was also a haven for hardened criminals who could legally find refuge within its perimeter. The city's economy also depended upon the massive sales of figurines of the goddess Diana. Ephesus also contained an impressive theater that was able to hold 25,000 people. It was originally designed for theatrical performances, but later alterations allowed gladiatorial contests to be held there. It was in this theater that the mob gathered to rally against Paul the Apostle. The Church of Ephesus was probably founded by the Apostle Paul and 2 early Christians named Aquila and Priscilla. Paul ministered there for more than 2 years and later left Timothy there to carry on the work. Christian tradition holds that after Jesus' resurrection, the Apostle John brought Mary, the mother of Jesus, to Ephesus, where they took up residence during their remaining years. Even today, one can visit what is reportedly the gravesite of the Apostle John. It was in this economically wealthy, politically influential, and religiously corrupt city that a congregation of Christians met for worship, discipleship, and evangelism. And this was one of the churches that received a personal letter from Jesus Christ himself. To the angel of the church in Ephesus write, "These are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, and that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen. Repent, and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. But you have this in your favor. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.
To him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Okay, antes de poder introducir la iglesia de Éfeso, tenemos que entender algo bien importante. Vamos a verlo en el estudio de las otras iglesias. Es que para poder entender el mensaje de las iglesias, se necesita entender el mensaje del santuario. Sin el santuario, el Apocalipsis no se puede entender. ¿Muy bien? Es como una clave, como cuando uno usa una clave para poder entrar a una casa. Sin esa clave, todas esas figuras que aparecen en el Apocalipsis no se pueden entender. Entonces vamos a pensar, hermanos, vamos a mirar el santuario acá. Lo que se menciona, lo primero que se menciona en la iglesia de Éfeso, ¿cómo se introduce Cristo? Caminan. ¿Cómo dice? Y dice que camina ¿en dónde? Camina entre los candelabros. Muy bien, entonces ahí nos trae a la imagen que Cristo está ¿dónde? Cristo está aquí. Muy bien. Cristo está en el lugar santo, que fue lo que Él empezó a hacer una vez ascendió al cielo. ¿Ok? Ahora, antes de ir al lugar santo, Él tuvo que estar aquí, ¿cierto? En el atrio. Por eso Juan lo introduce como ¿qué? Cuando Juan introduce a Cristo, ¿cómo lo introduce? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino acá. Ustedes saben que para poder, si Él era el Cordero del mundo, ¿qué era lo que hacían con el Cordero cuando la persona iba a confesar sus pecados? ¿Qué era lo que hacía el sacerdote con el Cordero? Lo primero que hacía, antes de sacrificarlo, antes de ponerle las manos, antes de orar, lo revisaba. ¿Y qué tenía que revisar? Que fuera ¿qué? Perfecto, ¿están conmigo? ¿Vale? Entonces, cuando Cristo aparece acá, Cristo tiene un periodo de tiempo antes de entrar al lugar santo en el que tenía que ser examinado si era el Cordero perfecto. Luego de que fuera examinado y luego de que se viera que era el Cordero perfecto, era sacrificado. ¿Muy bien? Ahora, vamos a ver el libro de... ven por favor al libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Y vamos a ver un patrón, ya entendemos esto, vamos a retomar este modelo de la iglesia, de todas las iglesias. Vamos a ver el libro de Daniel, vayan por favor al libro de Daniel. Vamos a ver un patrón que también es usado en las iglesias de Éfeso. Daniel capítulo 9, verso 24. ¿Daniel qué? Daniel capítulo 9, verso 24. Un hermano que lo lea, bien fuerte. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ok, ¿cuántas semanas, hermanos, tenían ellos? 70. Ok, pero si ustedes leen abajo, dice, en el verso 25, dice, conoce y entiende que desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas más 72 semanas. ¿Cuánto es 7 semanas más 62 semanas? ¿Cuántas semanas son esos? 69. 69. Los voy a colocar aquí. ¿Ese tiempo, esas semanas es contando en este tiempo o tenía otro tiempo? Desde la salida de la orden es 457 y eso está en Esdras. Esdras 7. Tienen que leer. ¿Okay? ¿Cuántas semanas había? 69. Y en la última semana dice que, tienen que leerlo, no lo voy a hablar todo acá, pero dice que en la última semana, ¿qué va a pasar? Se le quitará la vida en la mitad de la semana. Es decir, que aquí había una semana que tiene 7 días.
¿Están conmigo, hermanos? Ahora, ¿cuál es el patrón que quisiera que viéramos aquí? Y lo vamos a ver en todas las iglesias. Y está también ahí en la guía que les digo. Es que Dios dijo desde acá que iba a venir el Mesías. ¿Muy bien? Que el pueblo iba a ser probado. El Mesías iba a venir con un mensaje que tenían que escuchar todos los judíos. Entonces, al final de ese periodo, este era el periodo de los judíos. ¿Están conmigo? 70 semanas para los judíos. Al final de ese periodo, dice que sucedería algo especial. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es el evento que marca el inicio de esta semana? Vamos a mirar ahí en el segundo récord. ¿Cuál es el evento que marca la semana 69? ¿Alguien sabe? ¿Señora? No el nacimiento. El bautismo. ¿Muy bien? El bautismo de Cristo. ¿Ok? Entonces cuando Cristo inicia su ministerio, ahí marca el inicio. Y al final de ese ministerio, es decir, 7 años después de ese ministerio, se termina la oportunidad para el pueblo de Israel. Entonces, hay un mensaje que viene desde el principio. Llega el momento de la prueba en el que ese mensaje llega y las personas son probadas. ¿Están conmigo? Y al final de esa prueba sale ¿qué? Sale un remanente. Y el remanente que salió de ahí fue la iglesia primitiva. Muy bien. ¿Está mejor? Menos seco. Ok, vayan por favor otra vez a la guía. Germán, por favor, ayúdenme con el sonido por aquí. No sé si es tanto. Entonces vamos a mirar acá. Entonces el tiempo cronológico, vamos a mirar la iglesia de Éfeso, ya está vemos dónde está ahí. Entonces lo primero que vamos a colocar ahí, ya les voy a explicar por qué. Bueno, miren acá, vamos a mirar acá. Por favor, hermanos, miremos acá antes de mirar esa pregunta. Necesitamos entonces, para el pueblo de Israel era fundamental entender cuándo empezaba el periodo de ellos y entender qué evento o en qué fecha iniciaba el tiempo de la prueba. ¿Están conmigo? Era fundamental. Y saber cuándo termina. 3 puntos de tiempo. ¿Cuándo empieza el periodo de ellos? ¿Cuándo venía el momento de la prueba? Con el mensaje que iba a probarlos, en este caso el mensaje de Cristo, que lo aceptaran a él como el Mesías. ¿Y cuándo terminaba esa prueba? ¿Están conmigo? 3 periodos de tiempo. Ahora vamos a ver esos periodos de tiempo en las iglesias. Entonces vamos a mirar acá tiempo cronológico. Vamos a mirar, por favor, en sus guías. Y yo les voy a decir qué tiempo cronológico es ese. Entonces el mensaje va al mensaje de la iglesia de Éfeso. El tiempo cronológico es del año 0, si hubiera un año 0, o año 1, al año 33. Van a colocar ahí del 0 al 33. Del 33, discúlpenme. Del 33 al 100. 33 al 100. Van a colocar ahí 33 al 100. Ya les voy a explicar por qué, no se preocupen, ya les explico por qué. El significado del nombre de la iglesia significa deseada. Muy bien, colocan ahí el periodo de tiempo, del 0 al 33. El significado de la iglesia es deseada. Es decir, esta iglesia, recuerden, el nombre también es muy importante, hermanos. ¿Sí saben eso? El nombre de la iglesia es muy importante para poder entender el mensaje. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es, les voy a pedir a ustedes, entonces vamos, ¿se acuerdan? No sé si tengo acá, ¿no? Vamos a ver aquí. Les voy a pedir a ustedes que ustedes lo van a leer aquí. Yo sé que algunos no lo leyeron, yo lo sé, siempre las personas no lo pueden leer, están muy ocupados. Vamos a leerlo acá. Por favor, cada uno de ustedes va a leer el mensaje de la iglesia de Éfeso en silencio. ¿Muy bien? Es decir, van a leer el capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 al verso 7. Y lo que les voy a pedir, voy a hacer aquí unos grupos. ¿Están conmigo? Entonces voy a hacer unos grupos. Voy a pedirles a estos grupos. Entonces aquí le voy a pedir al grupo, este grupo que está acá, aquí, grupo 1, aquí.
Ustedes van a leer todo, lean todo el mensaje, pero ustedes van a enfatizarse en el saludo y la descripción de Cristo. ¿Está acá bien? Ustedes aquí se van a concentrar, van a leer todo, pero van a concentrarse en describir las obras de la iglesia. Es decir, a veces son elogios y reprensión, a veces es solo elogios o solo reprensión. Ustedes van a determinar si hay elogios o reprensión o los dos. Muy bien. ¿Cuáles son las obras de la iglesia? Ustedes van a determinar la advertencia, algo que tienen que estar, a lo que tienen que estar atentos. Muy bien. Y ustedes van a determinar la promesa. Entonces todo el mensaje lo leen, pero ustedes tienen que saberse la promesa. ¿Ok? Entonces van a leerlo con mucha atención. Efesios es el primer capítulo. Es solo Éfeso, por ejemplo. El primer capítulo, ¿verdad? Capítulo 2, verso 1 al 7. ¿Listos, hermanos? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces voy a preguntar al primer grupo. Les voy a preguntar ¿cómo se introduce Cristo? Hermanos de acá. Díganme las palabras exactas, no hay que interpretar. ¿Cómo se introduce Cristo? Ok, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Y cómo se describe él? Que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ok. Que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Oh, muy bien. Cristo está en medio de los 7 candeleros. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en las iglesias el Señor da señales para decirnos dónde está en el ministerio, en el santuario celestial. Muy bien. En este caso nos dice que está ¿dónde? Está aquí. Que tiene sentido, porque él había ascendido al cielo a ministrar en el lugar santo. Nos dice dónde está. Muy bien. Entonces él dice, yo tengo los candeleros. Yo estoy en medio de los candeleros. Muy bien. Y tengo las 7 estrellas. Ahora, otra cosa que les vamos a verlo. Bueno, vamos a verlo más adelante. Hermanos de atrás, el grupo 2. ¿Cuáles son las obras de la iglesia? Díganme las cosas, los elogios y díganme la reprensión. La paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentiroso. Muy bien, entonces eso es un elogio. Entonces vamos a ponerlo acá. Yo creo que ya podemos empezar con este. ¿Sí? Ahí está vamos a hacer este. La otra parte la hacen en su casa. Es por asunto de tiempo. Es más fácil con los dibujitos. Yo he aprendido que Dios... ¿Saben? Yo he aprendido, hermanos, que Dios quiere que uno entienda visualmente. ¿Ustedes sabían eso? ¿No sabían eso? Cuando el Señor se comunicaba, ¿cómo comunicaba el Señor su mensaje profético a los reyes? Por visiones. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Dios dijo, ven y te explico qué va a pasar con Israel, para que entiendas yo qué soy. Ve a donde la farera. Y cuando veas que Él hace todo eso, y Él destruye y vuelve otra vez, eso soy yo, y el pueblo es el barro. ¿Sí entienden? Entonces tenemos que tener una imagen visual. ¿Cuál es el elogio? Bueno, primero el tiempo cronológico. Vamos a completarlo acá. El tiempo cronológico. Vamos a mirar aquí. Eso está en la página. Mira, aquí está, hermanos. Página 6, 4. Vamos a completar ese. Lo otro es para que lo hagan en la casa, porque toma más tiempo. Hay otras citas bíblicas, ¿me entiendes? Pero este es aquí más sencillito. Entonces, ¿cuál es el elogio, hermanita? Entonces dice que tiene que... bueno, vamos a mirar eso también. Recuerden, el mensaje, ¿a quién se le da el mensaje? Al ángel, recuerden, ¿muy bien? Y el ángel tiene que llevar el mensaje ¿a quiénes? A la iglesia. Es decir, que él es el que tiene el correo. Juan escribe la carta y él es el que lleva el correo.
y tiene que decir, mire, a la iglesia, esto es lo que dice el Señor. Ahora sí, hermanita, ¿cuál es el mensaje? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Muy bien, era una iglesia que tenía paciencia, tenía obras, ¿qué más? Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los hallado mentirosos. Muy bien, entonces tiene dos enemigos. Bueno, dice acá, hay unos falsos apóstoles. ¿Sí? La definición de apóstol es aquel que pudo ver a Cristo, que vio a Cristo, que estuvo con Cristo. Dice, no puedes sufrir a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Si ellos pueden distinguir quiénes son apóstoles y quiénes no, quiere decir que ellos estuvieron con los apóstoles. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Y dice, y has sufrido con paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Y aborreces ¿a quiénes? A los nicolaitas. Es decir, tiene dos enemigos la iglesia. Los falsos apóstoles. ¿Quiénes son los enemigos? Los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles y los nicolaitas. Ahí está el conflicto. ¿Cuál es la reprensión? Gracias, hermanos. Ahora creo que ustedes... no, hay una reprensión. Ya vamos a hablar. ¿Cuál es la reprensión, hermanos? Estamos hablando de las obras. ¿Cuál es la reprensión? Hay algo que el Señor les dice, miren, algo está mal con usted. Has dejado tu primer amor. Muy bien, es que había dejado el primer amor. Al principio su fidelidad era completa, pero ahora se había abandonado el amor que tenía al principio. Ahora, hermanos del grupo 3, ¿cuál es la advertencia? En el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera hora, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y no vienes a arrepentir. Muy bien, ¿recuerdan cuál era el problema de la iglesia? ¿Cuál era el problema de la iglesia, hermanos? Que había perdido su primer Que había perdido el primer amor. Y Cristo le dice ¿qué es lo que tiene que hacer? Recordar dónde había caído y qué más. Hacer las primeras obras. Lo que quiere decir es que el amor se manifiesta en obras. ¿Sí lo entienden? Habían perdido las obras. El Señor les dice, vuelvan a hacer las obras que tenían al principio. Ahora, arrepiéntete. ¿De qué se tenían que arrepentir? De que habían perdido ¿qué? Su primer amor. ¿Bien? Entonces, él tenía que recuperarlo. ¿Cuál es la promesa, hermanos del grupo 4? ¿Cuál es la promesa? Al que venza. Muy bien. Ahora, ¿cuándo es que se puede hacer esa promesa real? En el cielo, ¿están conmigo? Es una promesa de la vida eterna. Eso solamente es posible si alguien tiene la vida eterna. Muy bien, el que venciere, es decir, que al que vuelva a hacer las obras, recuerden, están hablando del grupo, al que vuelva a hacer las obras, al que recupere su primer amor, ¿qué va a hacer Dios? Le voy a dar la vida eterna, básicamente. Y la forma en la que lo explica es diciendo, le voy a dar de comer del árbol de la vida. Ahora, ¿recuerdan cómo se introdujo Cristo? ¿Recuerdan cómo se introdujo Cristo? Cristo se introdujo como ¿quién? Como el que está en medio de los 7 candelabros. ¿Y cuál era el problema de la iglesia? ¿Cuál es la advertencia que le dice a la iglesia? ¿Qué le dice a la iglesia? Arrepiéntete, sino que quitaré el candelabro. ¿Sí ven la conexión? Vamos a ver esta conexión. Eso es un punto importante que quiero decirles. Es la forma en la que Cristo se introduce tiene que ver con lo que la iglesia tiene que hacer. Cristo dice, yo tengo los 7 candelabros y si ustedes no se arrepienten, voy a quitar el candelabro. Bien, muy importante. Ahora, el hermano nos preguntaba esto, ¿cuál es la doctrina de los nicolaitas para poder entender lo que estaba pasando? Dice aquí, esto es es una cita del Espíritu de Profecía, es el libro Bible Echo. Dice así, la muerte del amado Hijo de Dios en la cruz muestra la inmutabilidad de la ley de Dios. Su muerte magnifica la ley y la inmutabilidad y la hace honorable y da una evidencia al hombre de la inmutabilidad de su carácter. De sus divinos labios
de sus divinos labios son escuchadas las palabras: no penséis que he venido a destruir la ley, no he venido a destruir sino a cumplirla. La muerte de Cristo justifica